Que Dios les bendiga, mis hermanos. Tengan ustedes muy ricas bendiciones de parte del Señor. Para mí es un privilegio compartir de nuevo el mensaje en este día domingo tan especial. Y la palabra del Señor en esta mañana va a estar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Y el tema es razones para vivir como Dios manda. Y la palabra dice así: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El mandamiento clave de estos pasajes es que el cristiano debe abstenerse de los deseos carnales. Veamos qué es lo que quiere decir Pablo con esto. Las frases pecados de la carne y deseos de la carne se han ido reduciendo específicamente al tema con la parte sexual, pero esto abarca mucho más allá. Y así lo dice, por ejemplo, en la lista que nos da Pablo en Gálatas 5, 19 al 21, que dice: inmoralidad, impureza, promiscuidad, idolatría, brujería, enemistad, peleas, celos, rabia o ira, orgullo, disensión, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hay mucho más que simplemente enfocarnos que la inmoralidad tiene que ver con la parte sexual. En el Nuevo Testamento, la carne representa mucho más que la parte física del hombre. Incluye también la naturaleza humana aparte de Dios, la naturaleza humana separada de Dios. ¿Ya? La naturaleza, el hombre sin redimir, que no es perdonado. La vida que vive la persona que vive aparte de los niveles de Dios, de la ayuda de Dios, de la gracia de Dios y la influencia de Cristo. Como Pedro lo ve, hay dos razones para esta abstenencia. Primero, el cristiano debe abstenerse de estos pecados porque es un extranjero, ¿ya? Y un peregrino. Las palabras originales son paroikos y parapidemos. Son muy corrientes en el griego y describen a alguien que reside solo temporalmente en un lugar. Por ejemplo, en el caso personal mío, yo vengo de otro país, vamos a estar un tiempo acá, unos 10 años, si Dios quiere, en Paraguay, pero vamos a regresar como familia en algún momento a Chile. Estamos residiendo en Paraguay, pero no somos de acá de Paraguay, tenemos nuestro hogar allá en Chile. Y esto se le daba también a los patriarcas, como por ejemplo a Abraham. También se solía usarse para describir a los israelitas cuando eran esclavos, principalmente cuando fueron esclavos en Egipto durante 400 años. Entonces, Pedro está diciendo que debemos abstenernos de los pecados. Y vuelvo a repetir, no tiene que ver con solamente la parte sexual, sino con todo, la ira, el chisme y todo lo que tiene que ver con la naturaleza caída. Estas palabras contienen dos grandes verdades sobre el cristiano con respecto a que uno es extranjero en esta tierra. Hay un sentido real en el que es un extranjero en el mundo, y es por esta causa no puede aceptar las leyes y las maneras y las categorías del mundo. El mundo te ofrece un montón de categorías, de leyes, de cosas que nosotros como extranjeros no debemos seguir. Por supuesto, sí, tenemos que seguir las leyes que son puestas en la Constitución, las leyes normales, ¿cierto? Cuando uno va en el vehículo, el tráfico, el piscopare, el semáforo
y otras cosas más. Tenemos que ser responsables. Pero esas leyes que el mundo pagano, el mundo que se va en contra de la voluntad de Dios, nosotros tenemos que rechazarlas. El cristiano no es un residente fijo aquí en la tierra. Está en camino hacia un país diferente, hacia una eternidad con el Señor, a un lugar diferente. Por tanto, no debe hacer nada que le impida alcanzar la meta final. Nada que lo lleve, que lo arrastre a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Pero tenemos que tener cuidado. El pecado entra tan fácil a la vida de nosotros. Entra fácil y muy despacio. A veces no nos damos ni cuenta cuando estamos atrapados por los deseos carnales, de los cuales tenemos que abstenernos. Hay una historia de un hombre que estaba en el desierto, en el Sahara, iba con su camello y llega la noche y resulta que él arma una carpa, una tienda de campaña, pero chiquitita, donde solamente podía entrar él. Armó la carpa y estaba descansando y se queda dormido. Y era una carpa tan chiquitita que él estaba así y de repente, como a las 10 de la noche, despierta y se da cuenta que el camello tenía la punta de la nariz dentro de la carpa. Y resulta que este hombre le dice: oye, camello, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? No, es que tengo la nariz helada. Solamente déjame poner la nariz dentro de la carpa. Bueno. Y resulta que a las 12 de la noche, el hombre despierta de nuevo y el camello tenía la cabeza y todo el cuello dentro de la carpa. Y el hombre ya estaba así como medio doblado dentro de la carpa. Camello le dice: no puedes entrar. No, pero solamente el cuello, la cabeza. Bueno, a las 2 de la madrugada, el hombre despierta y el camello tenía dentro de la carpa la mitad del cuerpo. Y el hombre ya estaba en un rinconcito así que ya no podía, estaba casi fuera de la carpa. Pero déjame entrar un ratito, no, si ya el hombre lo deja. A las 7 de la mañana este hombre despierta, él durmiendo afuera y el camello durmiendo dentro de la carpa. Así es el pecado. No nos damos cuenta cuando empieza a entrar de a poquito y nosotros lo dejamos hasta que toma control completo de nuestras vidas. Y es por eso que Pedro nos anima a abstenernos del pecado, de las cosas carnales. Vuelvo a decir, no solamente el tema del pecado sexual, obviamente que tenemos que desecharlo, por supuesto. Pero había para Pedro otra razón todavía más práctica para que el cristiano se abstuviera de los deseos carnales. Y este es el segundo punto. La iglesia original se encontraba bajo fuego enemigo. Constantemente le estaban lanzando acusaciones y calumnias. Cuando recién comienza la iglesia le acusaban por diferentes cosas. Los calumniaban, mintiendo, diciéndole cosas. En la antigua versión Reina Valera usaba aquí una palabra confusa para los oídos modernos. Decía: teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles. Parece que quiere decir que el cristiano siempre tiene que decir la verdad. Pero la palabra que se traducía por conversación es anastrofe, que quiere decir toda la conducta de una persona y no solamente su manera de hablar. En griego hay 2 palabras para bueno. Una es agotos, que quiere decir simplemente bueno de cualidad, y la otra kalos, que quiere decir no solamente bueno, sino también amable, agradable, atractivo, simpático. Lo que Pedro está diciendo es que el cristiano debe procurar que toda su manera de vivir sea tan amable y tan buena que así desmienta las calumnias que la gente dice. Y los cristianos estaban siendo atacados y calumniados por muchas cosas. Y vamos a ver cuáles eran estas cosas. Los cristianos de la primera
de la iglesia primitiva, los primeros cristianos. En los tiempos de la iglesia original, esta demostración del encanto de la vida cristiana era absolutamente necesaria. ¿Y por qué? Porque los acusaban de cosas calumniosas, como decía. Y vamos a ver, en un principio el cristianismo estaba íntimamente relacionado con el judaísmo. Recordemos, Jesús era judío, Pablo era judío, los apóstoles eran judíos. El judaísmo fue la cuna del cristianismo y naturalmente muchos de sus primeros conversos eran judíos. Durante mucho tiempo el cristianismo se consideraba una secta del judaísmo, ¿ya? El cristianismo heredó ciertas cosas, calumnias que le decían a los judíos, como por ejemplo, según Tácito, los judíos enseñaban a sus prosélitos por encima de todo a despreciar a sus dioses, a renunciar a su patria, a dejar de querer a sus padres, hijos y hermanos. De esto eran acusados los judíos. También eran acusados cuando decían que Moisés enseñó a los judíos que no le indicaran, que no ayudaran a otra persona el camino a seguir a donde tenían que ir, o cuando tenían sed, a no ser que fueran judíos. Apión declara que en el reinado de Antíoco Epifanes, los judíos engordaban todos los años a una persona, a un griego en particular. Lo engordaban y después lo ofrecían en sacrificio y se comían sus entrañas. Todas estas cosas, la gente que no era judía creían de los judíos. Y todas estas cosas fueron pasando también cuando ya empezó el cristianismo. Y a los cristianos los acusaban de algunas cosas cuando ya el cristianismo comienza. Lo acusaban de canibalismo, interpretándose de mala forma cuando Jesús dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, ya del nuevo pacto. Los acusaban que decían que sacrificaban a un niño en sus fiestas. También los acusaban a los cristianos, obviamente de una forma calumniosa, de inmoralidad y hasta de incesto. Los cristianos se reunían y hacían una fiestas ágapes, que quería decir fiestas del amor. Y como eran fiestas del amor, pensaban que eran fiestas sensuales y donde se tenían intimidad entre todos ahí. De esas cosas eran acusados los cristianos. A los cristianos también se les acusaba de estropear los negocios. Los acusaban de inmiscuirse en relaciones familiares, porque cada vez que una persona se hacía cristiana, era rechazado muchas veces por sus familiares. Los acusaban de hacer que los esclavos se volvieran contra sus amos. Los acusaban de aborrecer a la humanidad, porque no cabe duda que a veces los cristianos hablaban como si el mundo y la iglesia fueran totalmente incompatibles. Por encima de todo, lo acusaban de ser desleales al César, porque ningún cristiano daría culto o divinidad al César. Ahora, la pregunta es, ¿de qué nos acusan a nosotros ahora los cristianos? ¿De qué nos acusan? A los judíos los acusaban de ciertas cosas, a los cristianos los acusaban de ciertas cosas, y ahora a nosotros, ¿de qué nos acusan? Yo me acuerdo que una vez estaba trabajando allá en Chile en una constructora y había un maestro, un caballero, que acusaba a los pastores y decía que los pastores eran todos unos ladrones y unos mentirosos. Y yo lo dejé hablar un buen rato, porque yo soy pastor, y lo dejé hablar. Y él decía que eran unos ladrones, que le robaban a la iglesia, que se dejaban los diezmos, que tenían lindas camionetas, lindos autos, y que eran unos sinvergüenzas. Cuando él dijo todo eso, yo le dije, no todos los pastores son iguales. No, todos son iguales. Y yo le dije, no todos son iguales. ¿Sabe por qué? Y él me dijo, ¿por qué? Porque yo soy pastor. Y miren lo que trabajo. Estoy haciendo hoyo igual que usted
y tengo una camioneta que tengo que prácticamente empujarla para poder salir con ella. No sabía qué hacer el hombre. Lamentablemente vivimos en tiempos donde los pastores, los hermanos son acusados de muchas cosas, incluso calumnias. Pero a veces, lamentablemente, son acusados de cosas que son verdad. Y ahí, de esas cosas, nosotros tenemos que también abstenernos. Tenemos que demostrar con nuestra vida la vida que Dios quiere que tengamos hacia los demás para que Dios sea glorificado. Pedro tenía en su mente las palabras de Jesús cuando Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 5 versículo 16: dejad que vuestra luz brille ante la gente de tal manera que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces Pedro nos está animando a abstenernos de las cosas de este mundo. Está animándonos y nos dice que somos extranjeros, que somos peregrinos, que no nos adaptemos a las corrientes, pero tenemos que tener cuidado. Recuerden la historia del camello, que el pecado entra de a poquito. Tenemos que con nuestra vida mostrar para así la vida de Cristo en nosotros, para así callar las calumnias de los demás. La historia nos dice, la historia nos muestra que sí, los cristianos a través del tiempo callaron la boca de sus calumniadores en aquella época. Y este es el desafío que nosotros tenemos, que con nuestra forma de vivir callemos la boca de los que nos acusan de tal o cual cosa en esta época. Vuelvo a decir, me he encontrado con muchas personas diciendo, no, que los cristianos son aquí, que los cristianos son allá. Y uno tiene que entrar, en vez de compartir el Evangelio, tiene que entrar a excusar, a pedir casi disculpas por el comportamiento de otros. Y en esto quiero animarnos todos y tener el desafío de que tu actitud va a hacer que las personas glorifiquen a Dios, desechando, absteniéndonos del pecado, llevando una vida de acuerdo a la voluntad del Señor.
Vamos a hacer una oración final y darle gracias a Dios por este tiempo y pensando en lo que Dios quiere que sea tu vida para mostrarla al mundo. Dejar que la luz de Cristo brille. Señor Santo, Señor bueno, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu fidelidad, te doy gracias porque tú nos estás guiando a abstenernos de las cosas de este mundo. Nos cuesta, pero Señor, muchas veces sin darnos cuenta permitimos que el pecado nos rodee y tome control de nuestras vidas. Señor, que la gente no hable de mí, ninguna cosa que pueda impedir que mi vida cristiana esté mostrando tu rostro. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo. Danos fuerza y fortaleza cada día para que tu luz brille en medio de nosotros y seamos ríos de agua viva hacia los demás. En el nombre de Jesús, amén.